Desde hace 30 años, en un lugar remoto de la antigua Yugoslavia, están ocurriendo cosas insólitas, cosas que a veces son grabadas. Ahí lo tienen, una supuesta danza del sol, fenómenos anómalos que sabemos que científicamente son imposibles, pero ¿hay algo más que sugestión? ¿Están ocurriendo auténticos fenómenos insólitos en Medjugorje? Vamos a investigarlo, vamos a verlo. Buenas noches y bienvenidos a la nave del misterio. El asunto no es baladí, 30 años con videntes que dicen que la Virgen, el fenómeno, el misterio se sigue apareciendo. Autoridades del antiguo Pacto de Varsovia queriendo encarcelar a esos mismos niños. Un fenómeno surgido al otro lado del telón de acero. Un fenómeno que nos deja grabaciones, creo que por lo menos curiosísimas. Carmen, Medjugorje, un sol negro, un fenómeno óptico, no sé qué hay aquí, pero es parte de los grandes enigmas que la gente dice que sigue viendo allí, en el monte de las apariciones. Buenas noches, Iker. Pues sí, muchos de estos fenómenos se han grabado en los últimos años, sobre todo porque ya todo el mundo va acompañado de su teléfono móvil, de videocámaras, y como estamos viendo, hay efectos realmente curiosos. En este caso, están el 19 de noviembre del año 2006 grabando el sol. Esperaban un milagro y alguien empezó a decir que algo estaba ocurriendo. Y fíjate lo que se graba. El sol, vemos además la luminosidad, los rayos y justo en el centro un gran punto negro. Al igual que en Fátima, que en Lourdes, las personas hablan de conversiones místicas, de pronto el sol comienza a moverse de forma, es lo que ellos dicen, pero ahí tenemos los documentos e incluso algunos efectos que eso sí son perfectamente explicables, ¿no? En este caso sería un efecto de sobreexposición, de saturación de los valores lumínicos. Eso provoca que se cree un gran círculo negro dentro del sol. Bueno, vamos con más vídeos obtenidos en Medjugorje antes de contarles nuestra investigación sobre el terreno. Resplandores, pero una especie de impactos tremendos, una especie de tormenta repentina centralizada en el sol y que está siendo grabada en tiempo real. ¿Qué sabemos? En tiempo real y por cientos de personas, Iker, que además graban prácticamente lo mismo. Es impresionante. Aunque algunas con diferencias, aun produciéndose el mismo fenómeno, algunas cambian de tonalidad o hacen mayores efectos lumínicos, y todo es de nuevo por la óptica de las cámaras y si es mejor o si es peor. En este caso nos encontramos con una danza del sol, o supuesta danza del sol, producida el 2 de octubre del año 2007. De nuevo, centenares de personas que creen que están viviendo el milagro en directo. Milagro o explicación, en este caso, de las cámaras, de las lentes. Para Guillermo León, que es quien ha analizado los vídeos, en este caso, pues se produce lo que él llama un destello, un efecto flare. Es decir, cuando enfocamos directamente al sol, dependiendo de cuál sea la óptica de la cámara que se esté utilizando, pueden producirse esta serie de efectos. Cosas más físicas, pues también las hay. La Virgen de Medjugorje, que según los creyentes que allí van por miles, hablan de millones de personas, a este auténtico secarral en mitad de la tierra bosnia, aseguran que esa Virgen que da mensajes de paz y algunos otros apocalípticos ha dejado correr sus lágrimas. Y ese momento también se ha grabado. Se ha grabado, incluso se puede escuchar el fervor de las personas que están viviendo en ese momento el milagro. Una figura de yeso, de las muchas que venden incluso en las tiendas, comienza a llorar. Comienza a expulsar una serie de suero o líquido que resbala. Ahí lo vemos por su mejilla. La gente entra en un fervor casi hipnótico y casi místico, Iker. Empiezan a rezar, caen todos incluso de rodillas, y ahí se puede ver cómo verdaderamente algo baja por el ojo de esa estatua que en teoría es de yeso y completamente normal. Pero es que estos fenómenos se dan incluso con vírgenes que se compran en Medjugorje y que luego son trasladadas a diferentes países. Ha ocurrido en Italia, en Civitavecchia, que ya tenía tradición de vírgenes que lloraban suero o sangre, y en este caso se produce igualmente, Iker, vírgenes compradas en Medjugorje, llevadas a Italia o a Francia, y que de nuevo en las propias casas han empezado a llorar. La Virgen de Civitavecchia era una imagen de la Virgen de Medjugorje.
La imagen de Civitavecchia era una imagen de Medjugorje, pero en este caso lo estamos viendo in situ, en el lugar de las apariciones, una de esas vírgenes a la que la gente va a orar. Un lugar que quedó encapsulado, que se salvó de los bombardeos de la guerra de los Balcanes y que la gente tomó desde ese instante como un icono, un auténtico icono. Van a ver en unos minutos imágenes reales de las autoridades soviéticas sometiendo a pruebas a los videntes, material que pocas veces se ha visto en nuestro país. Pero hay más, por ejemplo, fotografías de una de las videntes, ya adulta, ya mayor, y polémica, una especie de rostro aparece junto a ella. Tenemos a Vika, una de las videntes, y justo detrás de ella, en esta parte de aquí, parece que se dibuja una figura celestial. Eso es. Esto se produce cuando la vidente, cuando Vika sale de su casa y antes, ahora no la dejan porque está siendo investigada por el Vaticano, ponía las manos en la cabeza de los fieles que estaban esperándola durante horas a las puertas de su casa. En este caso, captan una imagen que parece celestial, incluso se remarca y dicen que parece incluso que lleva una aureola, una especie de corona brillante encima de la cabeza. Un rostro que, según la persona que toma la fotografía, no estaba allí. Una chica que no tenía que estar allí y que mucha gente ha identificado como la Virgen. Bueno, ese tipo de fenómenos constantemente en la era de la tecnología digital están acudiendo en masa a Medjugorje. Desde el año 81, un fenómeno activo. Queremos investigar más. Y también hay vídeos en contra, cómo no, o vídeos que hacen sospechar. Una extraña mano que aparece repentinamente, que está a punto de impactar o que llega a impactar contra el ojo de una vidente. ¿Todo esto por qué? ¿Todo esto por qué? Pues porque un profesor, Luis Belanger, está haciendo su investigación in situ. En ese momento hay muchas cámaras grabando esta imagen, pero solo él revisándolas. Son los videntes en trance. Son los videntes que están en trance en un momento justo después de caer de rodillas, todos a la vez. Empiezan a hablar, como ellos dicen, con la Virgen y en un momento dado uno de los fieles se cree, pone la mano casi en el ojo de esta vidente. Ahí lo tenemos. Es una fracción de segundo. Es más, nosotros hemos tenido problemas para parar la imagen a cámara lenta porque es rapidísimo. ¿Qué demostraría con ello este profesor? Pues demostraría que verdaderamente los videntes no están en un estado en el que no sienten absolutamente nada, ningún estímulo, como se ha dicho. Se ha dicho que a los videntes los pinchaban por detrás con agujas, que incluso en las blusas de las chicas se quedaba la sangre de haber sido pinchadas, que los ojos, las pestañas eran quemados y que ellos no sentían absolutamente nada. En este caso, él dice demostrar que esta chica parece que se echa para atrás y cierra los ojos, con lo cual sí que sentía cosas. Reacción, no hieratismo, por lo tanto, fraude, verdad, sugestión colectiva, apariciones programadas. ¿Qué está pasando? Porque también verán imágenes de esas pruebas en los ojos de los videntes, imágenes reales. Así que, si te parece, vamos a ir a hablar con buenos amigos. Pero antes, ¿por qué no escuchamos y revivimos una experiencia que nos impactó? Ingenieros, personas científicas que no creían en nada, van a Medjugorje y les pasa algo increíble, la historia de Ignacio. Ignacio, un chico completamente normal, Iker, con una vida normal, no creía para nada en nada, pero por curiosidad van hasta Medjugorje y allí les ocurre algo completamente insólito. 4 amigos viven una historia o mística o de terror, juzguen ustedes. Normal, yo estaba a gusto, normal, no estaba tampoco especialmente concentrado. Y entonces, en un momento dado, veo que empieza como a llorar. Y entonces empieza a poner como las palmas de las manos hacia arriba, con las manos juntas, y le digo, ¿qué te pasa? Me dice llorando, no sé qué me pasa, que es que yo no me muevo, algo me está moviendo. Le cogí la mano, su mano derecha, y efectivamente noté como que había una fuerza que tiraba para arriba, no violentamente, sino que le mantenía como el brazo rígido, la impulsaba a hacer unos movimientos que ella no estaba haciendo. Él levanta las manos y me empieza a acariciar la cara. Y entonces yo empiezo a sentir unas caricias en la cara muy suaves, pues que no reconocía sus manos en esas caricias, como algo muy especial. Y luego baja las manos, me las pone encima de la otra, encima de mi pecho, así. Entonces, en ese momento siento como algo que entra dentro de mí. Y en ese momento me caigo para atrás, al suelo, y de repente estoy como en un estado de paz en el que solo siento a las 3 personas que están delante de mí. Lo interesante de Medjugorje es que efectivamente está ocurriendo ahora.
No hablamos de un suceso antiguo, apasionante, como puede ser Fátima, Lourdes, sino que es que ahora mismo están ocurriendo cosas. Hay otro añadido que creo que es importante, Carmen, y es que estamos hablando de un país bajo la órbita del comunismo, del Pacto de Varsovia, y eso sigue vivo. Ha resistido todo ese tiempo de opresión, de persecución, y continúa vivo. Bueno, pues tenemos dos invitados de excepción. Antes de ver el reportaje, lo que vivió allí este equipo, uno de ellos es Jesús García, un periodista que ha hecho un trabajo excelente en este libro, Medjugorje, trabajo de dossier del hombre que va allí a ver qué está pasando. Y de verdad que nos ha impresionado. Por eso está aquí. Jesús García, buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Qué pasa en Medjugorje? Así tan en poco tiempo es difícil. Lo has explicado. Que hacer un titular, ¿no? Lo has explicado muy bien. Es un fenómeno que está dando la vuelta pues a todo el mundo, porque vivimos en la época de la globalización y que es increíble, ¿no? Son 6 muchachos que dicen que ven a la Virgen María, dicen que la ven desde hace 30 años todos los días. Y ten en cuenta lo que has explicado, ¿no? Que encima de estas personas han estado pues, entes tan incómodos como pueden ser un gobierno comunista bajo el cual la Virgen María no existe ni como figura de Belén, la propia Iglesia Católica con todas sus investigaciones. Es un país musulmán, Bosnia y Herzegovina. La Virgen María tampoco es que sea pues muy bien recibida, ¿no? Y todo esto sigue vivo. Y lo que has dicho tú, ¿no? Estos niños no dicen, adultos ya, ¿no? No dicen, en el año 81 yo vi una tarde a la Virgen María, en el año 90 yo vi. Ellos dicen, yo hoy veo a la Virgen María. Si quieres vienes, mientras yo estoy con ella, me investigas, me preguntas, yo te lo cuento, no tengo ningún problema. Bueno, y lo más increíble quizá, añadido a todo esto, es que la ciencia, no solo la Iglesia o la política, la ciencia se ha interesado y tenemos imágenes de los videntes siendo sometidos a electrodos de aspecto un poco arcaico ya, pero observándoles, pruebas en los ojos. Nuestra invitada es difícil presentarla, es una buena amiga y además ha estado varias ocasiones en Cuarto Milenio, toda una autoridad, una escritora de enorme éxito. Me acabo de decir que uno de sus libros, el primero que vino aquí a presentar, Un mensajero en la noche, 28 ediciones, que algo de milagro también eso, María. Es tremendo en los días que corren. Investigadora, pero a la vez bajo la perspectiva de una persona que sufrió una conversión, así de claro. Cada uno que opine lo que quiera, es que hay mucha gente que va allí y siente cosas. María Vallejo Nájera, bienvenida. Hola, Iker. Gracias por estar aquí. Yo estoy muy contenta. ¿Es posible en apenas un par de minutos, antes de ver el reportaje de Medjugorje, que tú nos cuentes en titulares qué te pasó a ti para descubrir este tema? Bueno, yo fui hace 10 años, vivía en Londres y la verdad es que mi fe era muy tibia. Yo era una mujer de ir a misa los domingos un poco arrastrada. No conocía al Señor, no conocía mi religión católica y unas amigas anglicanas me llevaron a Medjugorje, también un poco a rastras, y me tiró la curiosidad. La verdad es que fui por pura curiosidad. Y lo que me pasó fue que el primer día anduve refunfuñando. El pueblo, ya que habéis estado, sabéis que turísticamente no vale nada. En mi época estaba muy despeluchado porque hace 10 años no había tantas tiendas, no había tantas cosas, no era tan conocido. Y lo que me pasó fue que al salir de la iglesia, ni siquiera en la iglesia sentí nada, pues se paró el tiempo. Yo perdí el movimiento de las personas que iban a mi alrededor. Noté una necesidad imperante de mirar hacia el cielo y no vi nada, o sea, no vi ni el sol que se mueve, todas esas cosas que dicen, yo no lo vi, pero sí sentí en mi corazón la presencia de Dios. Y en 3 segundos, porque no fue más que 3 segundos, vi toda mi vida, vi todos mis pecados desde que tenía conciencia de pecar. Y yo creía que era santa porque yo no mataba, yo no robaba, y resulta que mi alma no... Si yo me hubiera muerto en ese momento, el cielo estaba bastante lejos y eso me conmovió muchísimo. Pasó, esa experiencia pasó, y desde ese momento yo lo único que te puedo decir, Iker, es que yo tenía un hambre tremenda de Dios, pero hambre, necesitaba acudir a un sagrario, que alguien me explicara. Empecé desde cero, de verdad, aunque había hecho la comunión y todo, me casaba por la Iglesia Católica hace 22 años.
Es que no entendía ni lo que eran los ¿Y sacramentos. fue justo en ese instante, María? O sea, Fueron ¿tú 3 recuerdas segundos. el instante concreto de esa Sí. revisión? Como algunos testigos que hemos tenido aquí, y médicos incluso, hablan de esa especie de película que se proyecta en un estado entre la vida y la muerte. Sí, pero estuviste en ese umbral, más ¿tú crees, o no? importante que eso, que realmente lo viví, todos mis pecados y todo, fue que yo noté a Cristo en mi corazón. O sea, Cristo para mí era una figura muy, muy distante. Yo había ido a Medjugorje porque decían que se aparecía a la Santísima Virgen. Para mí la Santísima Virgen era un poco más cercana, pero yo, Jesús, era un personaje como muy alejado, y ya el Espíritu Santo era como surrealista en mi vida. Y lo que noté en mi corazón fue un amor impresionante que casi me mató. O sea, yo noté tanto amor, que se me caía encima, que dije, Dios mío, si es verdad que existe, yo me quiero morir. Yo ya había tenido mis hijos, tenía un bebé muy pequeño, y pasó todo a plano secundario. Yo solo quería seguir a ese amor, y me contestó, creo que Dios, al corazón. Oí una voz en mi corazón que me dijo, María, así es como te amo, así es como amo a todo el mundo. Y paró. Y hasta hoy, todo el día en misa me tiene, así que... Bueno, María Vallejo Nájera era una escritora de enorme éxito, una mujer que bueno, pues ha demostrado que esta vena literaria le llega después también de todo este tipo de experiencias, ¿no? ¿Qué está pasando? ¿Qué ocurre? ¿Por qué hay personas que cuentan estas cosas? Hay que investigar. Vámonos a Medjugorje. Quiero que vean estos lugares, que lo sientan, y desde luego el debate se amplía. Hay muchas cuestiones en torno, yo creo que al gran caso en Europa de fenomenología mariana y misteriosa. Vamos allá. Medjugorje es un lugar especial. Eso afirman 35 millones de personas de toda raza, credo y religión que han peregrinado hasta este pequeño pueblo de Bosnia intentando encontrarse con lo inexplicable, intentando ser testigos de las apariciones de la Virgen. El 24 de junio de 1981, un hecho revolucionaría para siempre la hasta entonces tranquila aldea de Medjugorje. Dos jóvenes, Ivanka Ivankovic, de 15 años, y Mirjana Dragicevic, de 16, paseaban por el cercano monte Popdro, cuando de repente vieron una figura flotando en el aire. Ivanka cayó de rodillas mientras su amiga, asustada por el encuentro, salió despavorida. A los pocos minutos, se encontró con otros jóvenes del pueblo y decidieron regresar hasta el lugar de la aparición. Allí, los 6 adolescentes contemplaron a una mujer de rostro dulce, ojos azules y cabellos negros que vestía una túnica gris. Sobre su cabeza una corona en la que pudieron contar 12 estrellas, y en sus manos un bebé al que cubría y descubría con su velo blanco. La figura les hizo una señal con la mano para que se acercasen, pero ellos, presos del pánico, salieron corriendo hacia sus casas. La noticia de que 6 jóvenes del pueblo habían visto a la Gospa se extendió como la pólvora. A los pocos días, en Medjugorje, ya se daban cita miles de personas esperando contemplar el milagro. Vivo a 5 kilómetros de Medjugorje y recuerdo que ya el 25 de junio de 1981 por la mañana, los vecinos estaban muy agitados hablando de la aparición. Así que el mismo día por la tarde decidí acercarme a Medjugorje. Llegué al pie del monte de las apariciones y vi a los videntes que subían a toda velocidad ladera arriba como si estuvieran siendo llamados por la Virgen, y empecé a seguirlos con el resto de la gente. A algunos de los videntes ya los conocía de antes y puedo decirte que eran personas normales. Y reconozco que cuando estuve cerca de ellos sentí algo extraño mientras rezaban, algo diferente. Pero ha sido la única vez que me ha pasado esto. Estaban con la mirada perdida en el infinito. Pero el régimen comunista de la antigua Yugoslavia no se lo iba a poner fácil. En varias ocasiones se llevó a la fuerza a los videntes para obligarles a declarar que todo había sido una invención.
Sus familiares también fueron retenidos y amenazados. Las visiones de la Virgen se seguían produciendo a diario y cada vez eran más los fieles que dejaban de lado la política y se acercaban a lo extraordinario pese a la prohibición de subir al monte que decretó el ejército. Apenas habían pasado 10 días desde que empezó todo y ya había aquí miles de personas al pie del monte. El párroco local estaba desbordado. No sabía qué hacer con las miles de personas que llegaban. Y un día vinieron las fuerzas de policía y del ejército y se tomaron este movimiento de fe como una respuesta bélica. Así que prohibieron a la gente subir a rezar. Que hubo un control de policía alrededor de Medjugorje. Policía, médicos militares, psiquiatras, psicólogos. La gente rezaba. Rezaba, pero ¿les dejaban subir arriba al monte? Que no les dejaban subir, pero algunas vecinas mías hablaban con mi madre y han dicho que no podían subir, pero rezaban cerca de la iglesia. El párroco, Fray Jozo, tampoco lo tuvo fácil. Fue detenido, torturado y encarcelado durante 18 meses por defender a los videntes y sus visiones. Mientras, en Medjugorje, los jóvenes seguían cayendo en profundos éxtasis al mismo tiempo y escuchaban los mensajes de aquella aparición celestial y 10 secretos que aún no han sido revelados. En los primeros días se apareció la Virgen en el monte, según afirman los 6 videntes de la aldea. El primer mensaje que dio era el mensaje de la paz. Cuando dijo paz, 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 únicamente la paz debe reinar entre hombre y Dios y entre todos los hombres. Luego fue dando, digamos, unas directrices de cómo llegar a aquella paz, ¿no? Desde el principio, el mensaje más fuerte y persistente era que se rezara por la paz. La paz fue la referencia que se extendió desde aquí. Y cuando estalló la guerra, es cierto que el pueblo interpretó que la Virgen ya nos lo había advertido. Durante los estados de hieratismo, varias comisiones de médicos de diversos países intentaban descubrir el fraude a través de la ciencia. Los videntes eran sometidos a largas jornadas de pruebas en las que se les llenaba la cabeza de electrodos, les pinchaban en el cuerpo o les quemaban para ver si reaccionaban a los estímulos. Pero la ciencia no pudo decir nada en su contra. En la actualidad, los análisis no han dejado de producirse. Una comisión vaticana está ahora mismo estudiando los supuestos milagros que se han producido en la aldea. Pero los fieles parecen ajenos a todo esto. Cientos de personas descalzas suben a diario pedregosas cuestas pagando así una promesa. Rezan ajenos a lo que hay a su alrededor y se concentran junto a un gran Cristo de bronce que exuda suero para mojar sus pañuelos y llevárselos a un familiar enfermo. Muchos esperan horas, incluso días, para poder ver a alguno de los videntes, y si tienen suerte, puede que reciban su bendición. Fraude o verdad, lo cierto es que estamos asistiendo como testigos principales a un acontecimiento que se está produciendo en pleno siglo XXI. A un hecho paranormal profetizado, porque como bien dijo el arquitecto que diseñó la inmensa iglesia de Medjugorje, un día este templo será demasiado pequeño para acoger a toda la gente que querrá entrar. Esta es solo una porción. Esto es solo un trozo de lo que ocurre. Pero a estas mismas horas de la noche, miles de personas están acudiendo a un lugar que tampoco tiene un gran interés geográfico, turístico, y están yendo allí por algo. Hay muchos espectadores que libremente están pensando también que eso se produce por un eco publicitario, pero también sabemos, Carmen, que muchos de estos fenómenos mueren. Qué raro que con todos los impedimentos que ha tenido
el fenómeno Medjugorje continúe vivo 30 años después y las personas sigan mostrando esas supuestas apariciones o comunicaciones, que todo esto siga latente. Esto sí que lo hace distinto a los demás. En el resto de apariciones marianas conocidas se ha detenido el fenómeno. Hay gente que dice que ve, que no ve, pero es que aquí son miles de personas acudiendo. Por ejemplo, en Italia es una conmoción, miles y miles de italianos grabando con teléfonos móviles, captando escenas. Algo debe estar ocurriendo y algo que no se detiene. Y sobre todo, como nos contaba antes de forma impresionante María Vallejo Nájera, personas que incluso desde la total incredulidad y muy lejos de cualquier tipo de fe, sienten, ¡pum!, esa conversión repentina, quizá en los mismos lugares donde le ha pasado a María. Lo decía Jesús antes, es que esto lo estamos viviendo ahora y esto se puede tocar ahora. La ciencia puede actuar con los videntes, la ciencia hoy en día puede hacer todo tipo de pruebas, además con la tecnología muy superior, por ejemplo, tecnológicamente que tenemos. En Fátima, por ejemplo, o en Garabandal incluso, no tenían tanta tecnología médica para utilizar con estos videntes. Hoy en día sí, y se pueden hacer pruebas y todos los médicos, todas las comisiones, decenas de comisiones de todos los países, Iker, algunos incluso ateos, han dicho que no tienen una explicación médica para lo que le pasa a los videntes durante esos éxtasis en los que, como ocurría en Garabandal, todos los videntes caen a la vez en un éxtasis profundo en el que dicen ver a la Virgen María. Una cosa más, antes de iniciar el debate, porque yo creo que es interesante saber que el Vaticano ha dado la última nota periodística. Hay una investigación, al parecer oficial, y no es fácil filmar en Medjugorje porque parece que todo el mundo está esperando, pues no sé si el dictamen o lo que diga el Vaticano. Eso es real, no es leyenda urbana. El Vaticano está investigando las apariciones. Ahora mismo el Vaticano está investigando las apariciones marianas porque tienen un gran dossier de curaciones o supuestas curaciones milagrosas de muchísimas conversiones, Iker, a nivel mundial. De todos los países, de todas las religiones han llegado hasta Medjugorje y ha habido conversiones tremendas e incluso también tienen los dictámenes médicos en su poder. Es más, el Vaticano ha pedido a alguna de esas comisiones médicas para que investigara y todos los médicos han dicho que es inexplicable para la ciencia. Eso no quiere decir que expliquen si ven a la Virgen o no. Bueno, abrimos debate porque, Jesús, la sensación es que ahí ocurre algo y que, por ejemplo, a ti como periodista también te pasó algo parecido, ¿no? Salvando la distancia proporcional de ir allí a un reportaje más y encontrarte con más de lo que tú esperabas. Sin ninguna duda, o sea, como periodista, pues fue una sorpresa, ¿no? Yo creo que todos los periodistas vimos un poco de las historias, ¿no? Y siempre estás deseando encontrarte una historia que sea mejor que la de al lado, para que tu historia vaya en la portada y te den más cancha, por así decirlo. Y cuando llevas 6 o 7 semanas que no te dan cancha en la redacción, pues te tienes un poco abajo, ¿no? Y yo de repente me encontré, fuimos 2 periodistas, un compañero y yo, fue hace 4 años y pico, y de repente me encuentro en un pueblo perdido de Bosnia, al que es difícil llegar. Bosnia no tiene ningún atractivo así, pues, destacable, ¿no? Y me encontré en un pueblo perdido, el epicentro de muchísimas historias, ¿no? Y además yo no tenía que buscarlas, que es el día a día del periodista, es salir a la calle, sino que me tenía que sentar en una cafetería, en una terraza, y al primer coreano, camerunés o canadiense que pasase por allí, invitarle una cerveza y preguntarle, oye, ¿tú qué haces en Bosnia? Y ahí, entonces, aparecían historias como la de María, por ejemplo, ¿no? Pero eran tantas y con unos orígenes tan diversos y que confluían al final en esa experiencia del amor que hacían que cambiase la vida de una persona. Y hablo de cambios muy fuertes, ¿no? Gente que deja la droga de la noche a la mañana, gente que cambia de vida totalmente, que deja de una forma de vida. ¿Sufriendo un impacto parecido al contado María? Impactos interiores, no visibles, que de repente les hacen plantearse una serie de cosas que los dejan, pues incluso a veces sin capacidad de hablar durante meses. Yo he tenido que coger historias y dar tiempo a quienes las han vivido para que fuesen capaces de asimilar lo que habían vivido. Lo que has dicho, ¿no? Lo que ha dicho la ciencia. Yo viví una experiencia fuerte como periodista y como persona también. Y yo siempre lo digo, yo no sé si allí se aparece la Virgen o no. Eso es lo que dicen estas 6 personas. Yo verla, yo no la he visto. Yo si la hubiese visto, la hubiese entrevistado, la hubiese traído aquí al plató, la hubiese sacado fotografías, lo que fuese, pero no la he visto. Entonces yo no sé si es que se aparece la Virgen. Ahora sí que puedo decir una cosa, y es que en Medjugorje está pasando algo. Y fenómenos, hablemos de fenómenos. ¿Qué es, Jesús, lo que más te ha impresionado, que tú has visto desde la óptica más fría del periodista allí?
Pues parece mentira. Mira, yo cuando fui allí iba con un morbo brutal por el tema de las apariciones, por ver a un vidente, ¿no? Yo tenía muchas ganas de sentarme delante de un tío que me dijese que veía a la Virgen y que no le temblase el ojo y que tuviese el rostro, por así decirlo, ¿no? Y el valor de decirte esa historia, ¿no? Y yo iba pues un poco a destapar la manta, por así decirlo, ¿no? Y yo me di cuenta cuando empecé a conocer gente como María, que lo interesante de Medjugorje no estaba tanto en los fenómenos, por así decirlo, baile del sol, olor a rosas en el monte, todo este tipo de cosas que también se dan, sino en que una persona que, por ejemplo, viene de, pues es lo que he dicho, ¿no? Pues un coreano que hace un viaje hasta Bosnia, que son 10.000 kilómetros, y pega un cambio de vida radical y absoluto que llega a todo su entorno, a cambio de trabajo, a cambio de vida, a un montón de cosas, ¿no? Y empiezas a rascar, te encuentras con gente como María Vallejo Nájera, que es una persona de la que a priori pues te fías, ¿no? Y de repente te cuenta estas cosas, ¿no? Y dices, bueno, pues entonces aquí qué es lo interesante, ¿no? Pues que se mueva el sol, que os sucede, que de repente estés en el monte y una marea, porque eso no es una brisa, una marea de olor a rosas te inunde de arriba abajo. ¿Eso tú lo has vivido? Sí. ¿Podrías contarle al público qué ocurre ahí? ¿Eso puede ser su gestión colectiva o está clarísimo que es ese olor que se ha hablado de ese aroma a rosas, aroma de santidad en otros lugares? Te aseguro que si es su gestión colectiva, yo apoyaría con todas mis fuerzas que nos reunamos más veces en otros sitios para que eso suceda, ¿no? Lo que pasa es que sucede allí. Yo solo viví en una ocasión y fue ya después de hacer el libro, después de... Y bueno, tal como vino, pues se marchó y estabas en medio del monte, un pedregal absoluto, allí solo hay cardos y chicharras grandes como gatos de esas chicharras, ¿eh? Y yo me acuerdo que nosotros estaba con 3 amigos y mirábamos, ¿no? Pues a un lado a otro y decía, bueno, pues a lo mejor han echado un perfume o... Y de repente, mira, esto fue al pie de un monte, del Monte de las Apariciones. El monte es... Estábamos justo en la falda y era como que bajaban mareas de esa brisa hacia abajo, ¿no? A golpes, era como cuando abres una puerta de una habitación que está cerrada y te pega una bofetada al ambiente cerrado que está allí, ¿no? Esto sucede a ráfagas, como digo, como que cae, ¿no? Como que cae de arriba abajo y al aire libre, ¿no? No es una habitación que esté cerrada, ¿no? Bueno, ahí se quedó aquello como anécdota, como hubo a quien eso pues le puede hacer pensar más, quien le puede hacer pensar menos. Yo solo digo que yo viví aquello. En el libro, por ejemplo, yo esas cosas no entro, ¿no? Yo entro más en la investigación científica, en la investigación médica, en el mensaje que dan los videntes y en los testimonios que hemos, pues como el de María, ¿no? Pues ahí te encuentras, por ejemplo, ¿no? Un sacerdote que era adicto a la heroína, narcotraficante, y de repente te pega un cambio, él conoce lo que ha dicho María, ¿no? El amor más brutal que ha conocido en su vida, y eso es una cosa de las que yo me encontré en Medjugorje, ¿no? Medjugorje es un lugar que gente de muy distintos orígenes, de muy distintas religiones, fes, credos, creencias, ideologías, conocen y reconocen por primera vez en su vida una experiencia de amor brutal, que los desmonta. Lo que has dicho tú no es San Pablo. Yo eso lo he visto alguna vez. Yo he visto gente caerse al suelo. ¿Lo has visto? Sí, sí. O sea, redondos, ¿no? Como un lapicero. Tú pones un lapicero y se caen al suelo, ¿no? Y les preguntas qué ha pasado y están viviendo pues una experiencia de Dios, ¿no? Ellos dicen de Dios, de amor. Otro elemento que puede llamar mucho la atención, y a ver qué nos podéis contar, es eso de que Medjugorje se mantuvo casi como aislado de los bombardeos y de la guerra, ¿no? ¿Eso es real? Sí. Decían, por lo menos, casi no, aislado. Es decir, Medjugorje, cuando tú conoces Bosnia, yo luego he podido conocer la Bosnia de la posguerra, ¿no? Que la Bosnia de la posguerra sigue siendo la posguerra, sigue estando destrozado aquello, ¿no? Medjugorje está a 20 kilómetros de Mostar, que quedó como un quesito de Ruller. A 3 kilómetros de Medjugorje está una ciudad que se llama Chicluk, en la que hubo bombardeos y numerosos muertos. Y cuando tú aterrizas en Sarajevo y vas en coche hasta Medjugorje, que son 3 horas de una carretera en la que se te encoge el corazón, ¿no? Porque no paras de ver vestigios de la guerra, ¿no? En forma de edificios destrozados y metralla y tumbas por todos los lados. 3 horas de coche atravesando ese panorama se te hacen muy duras. De repente llegas a Medjugorje y ese panorama, ese escenario desaparece. Entonces dices, un momento, ¿aquí qué ha pasado? Entonces empiezas a preguntar, ¿no? Yo he conseguido para el libro un testimonio de un piloto del Ejército Popular Yugoslavo en el que tuvieron misión de bombardear la parroquia de Medjugorje, y cada vez que lo intentaban, pues una especie de neblina les envolvía y aparecían a 200 kilómetros, el radar dejaba de funcionar, una serie de cosas, 5 intentos. En un momento dado ya
la madre de este piloto le dijo: no bombardees Medjugorje, está pasando algo, coge a tu familia y vete. Y este hombre deserta del ejército, coge a su familia y se marcha de la Yugoslavia, una Yugoslavia en guerra, un piloto militar, ¿no? Y aparece en Nueva Zelanda, lo más lejos posible, ¿no? Y él, pues él no dice que se aparezca la Virgen María, ¿no? Dice: yo quise bombardear Medjugorje y fue imposible. Además que era un blanco perfecto, porque es una iglesia muy grande. Es más, el arquitecto ya dijo que algún día entraría mucha gente. Ahí, ¿no? Eso es, dijo que algún día entraría mucha gente en esa iglesia y que no importaba que se hiciera tan grande. Y es que ahora no cabe nadie, no cabe un alma. Las explanadas que hay fuera están totalmente llenas de creyentes. Pero fíjate, y que hay más cosas que pasan y que en cierto sentido tienen que ver con otras apariciones marianas. Se dan fenómenos místicos como comuniones espontáneas, también lo que decías tú, esos éxtasis en los que caen como si fueran rocas, parece que algo les ha pasado dentro, y también algo que pasaba en Garabandal. Veíamos imágenes de Garabandal de las niñas subiendo por unos lugares muy pedregosos, ellas iban incluso de espaldas, y aquí desde la primera aparición pasa lo mismo. Es más, algunos de los videntes se caen encima de un avispero, las avispas no le pican. Otros caen encima de rocas puntiagudas y no se hacen nada. Es como si algo les protegiera, que eso lo hemos visto en otras apariciones marianas. Y también algo, Jesús, que he leído en tu libro, que son esas curaciones. Curaciones, por ejemplo, de gente ciega, que yo me he quedado a cuadros porque tras coger unas hierbas del monte donde se aparecía supuestamente la Virgen y pasárselas por los ojos mezcladas con agua, esa persona empieza a ver. Sí. Curaciones, eso además... científicamente es posible en el sentido... no se puede quizá comentar así. Hombre, María tiene una experiencia con unos amigos suyos. Por eso es lo que quiero conocer. ¿Qué experiencias directas tenéis de que esas curaciones, y por supuesto ponemos toda la distancia, porque cuando se habla de la salud siempre hay ese efecto llamada, ¿no? Que igual está ocurriendo. No piense todo el mundo que va a ir a Garabandal y se van a curar todos sus males, o a Garabandal, a Medjugorje y se van a curar todos sus males. Pero tenéis conocimiento cercano, preciso, ¿no?, de cosas de ese nivel que han pasado. Sí, claro que sí. Bueno, para mí casi son más importantes que las curaciones físicas, las curaciones del corazón, porque yo me convertí y de verdad, Iker y Carmen, yo no os miento, si yo tuviera un cáncer mañana, es que he perdido el temor a morir, por ejemplo, ¿no? Y para mí eso es el mayor milagro que puede conceder Dios al hombre, no tener muerte, no tener miedo a la muerte porque sabes que vas al cielo. Pero sí, curaciones físicas, conozco solo un caso cercano, hay muchísimos documentados, pero bueno, pues una de las amigas inglesas no fue conmigo a la peregrinación, pero era la íntima amiga de la señora que me llevó. Su nieto tenía un problema, nació con muchísimos problemas de columnas, un niño que no podía andar, que jamás iba a conseguir correr. Los padres eran jóvenes, estaban muy desesperados y habían perdido la fe. Pero la abuela, las abuelas creyentes, empujón a la abuela, pues se los lleva a Medjugorje y me contaban que el papá llevaba al niño en la típica mochilita subiendo al monte, que como dice Jesús es muy escarpado, es muy despeluchado, pero también tiene mucho espino. Y en uno de los, es un vía crucis muy largo, arriba tiene una cruz enorme, y la gente lo que hace es rezar. En ese monte han ocurrido muchos milagros, muchas apariciones también, y se llama el monte del Kritzebak, el monte de la cruz, que está al lado del monte de las apariciones. Y en uno de los parones, de repente la madre del niño se pone a llorar porque la abuela pide a la Virgen un milagro para el niño, y la madre se echa a llorar pensando: mi niño nunca va a andar. Y en ese momento el niño dijo: papá, bájame porque noto los pies. Es un niño que no notaba los pies desde nacido, tendría 3 añitos. Se quedaron preocupados, le insistieron al niño que notó los pies, que estoy notando como el reguero de sangre que baja, que tengo sensibilidad. Entonces le bajaron al niño, el niño se puso a correr. Es uno de los milagros que están documentados en la parroquia. Milagros documentados siempre hay, ¿no? Dos posiciones, personas, médicos a favor, médicos en contra, y al final tenemos el informe, que es lo objetivo, lo científico. ¿Qué sabemos de esos informes? ¿Cuántos están recopilando ya? Comisiones de investigación sobre Medjugorje ha habido todas las que os podáis imaginar. De hecho, ha sido un poco como el conejillo de indias de muchísimas universidades, sobre todo italianas, que les pilla muy cerca, que mandaban allá a sus estudiantes para estudiar, para meterle la linterna en el ojo al vidente, para pincharle, para este tipo de cosas, ¿no? Yo, ahora mismo hay una que es, digamos que el Vaticano se la ha tomado en serio, por así decirlo, y ha dicho: esto lo vamos a llevar nosotros, o lo queremos investigar nosotros, que se está dando ahora. Pero yo en estos casi 30 años me quedo con 4 investigaciones de esas. Al final, las conclusiones de todos esos equipos, que son distintos, de distintos orígenes, de distintos países y de gente pues muy dispar, ¿no? Pues normalmente de gente no creyente,
sus conclusiones han sido las mismas, es que no tienen explicación. No saben explicar qué es lo que sucede. Sucede algo, de eso están todos seguros. Estos muchachos cuando entran en éxtasis, evidentemente están viviendo algo que las máquinas, que los aparatos, que la ciencia no sabe todavía definir. Pero sí registran. Se registran, efectivamente. Existen una serie de aparatos, que sean los que sean, ¿no? Pues miden una serie de ondas en el cerebro de estos chicos, en los que se ve que están oyendo algo y en los que se ve que están viendo algo. Desde luego, como si Fátima, Lourdes y esos fenómenos que nos quedan ya en blanco y negro hubiesen revivido en la Europa del Este, para más INRI, con una sensación de todo en contra, y sigue vivo, y ahí sigue yendo gente. Y como decimos, cada uno opine lo que quiera, pero nosotros nos hemos encontrado gente, yo tengo que decirlo, de cualquier nivel social que había acudido a Medjugorje y contaba cosas muy parecidas a lo que decía María Vallejo Nájera. En fin, como decía nuestro invitado Jesús García, ahí hay una historia, una gran historia que hay que contar y que nos da la impresión de que a veces en los grandes medios se cuenta poco. Por lo menos ahí la ponemos con las imágenes, los fenómenos, las experiencias, cada uno que piense lo que quiera, pero Medjugorje será un nombre importante, sin duda, en la historia, por lo menos sociológica, y luego ya veremos si hay algo más. Estaremos muy atentos y si esos secretos se hacen públicos, desde luego ambos estáis invitados y aquí debatiremos, ¿verdad? Os contaremos. María Vallejo Nájera, como siempre, muchísima suerte en tus novedades literarias y hasta cuando quieras. Gracias, Iker. Gracias. Jesús, fantástico trabajo, fantástica crónica. Hasta cuando quieras. Cuando queráis. Gracias. En fin, uno se queda, ¿verdad?, impactado, impresionado con la fuerza del testimonio. Ahí está. Vamos a ver otros testimonios de tipo gráfico. Sí, con fotografías también inquietantes. Venga, vamos a verlas. O sangre, y en este caso se produce igualmente, Iker, vírgenes compradas en Medjugorje, llevadas a Italia o a Francia y que de nuevo en las propias casas han empezado a llorar. La Virgen de Civitavecchia era una imagen de la Virgen de Medjugorje. La imagen de Civitavecchia era una imagen de Medjugorje, pero en este caso lo estamos viendo in situ, en el lugar de las apariciones, una de esas vírgenes a la que la gente va a orar. Un lugar que quedó encapsulado, que se salvó de los bombardeos de la guerra de los Balcanes y que la gente tomó desde ese instante como un icono, un auténtico icono. Van a ver en unos minutos imágenes reales de las autoridades soviéticas sometiendo a pruebas a los videntes, material que pocas veces se ha visto en nuestro país. Pero hay más, por ejemplo, fotografías de una de las videntes, ya adulta, ya mayor, y polémica, una especie de rostro aparece junto a ella. Tenemos a Vika, una de las videntes, y justo detrás de ella, en esta parte de aquí, parece que se dibuja una figura celestial. Eso es. Esto se produce cuando la vidente, cuando Vika sale de su casa y antes, ahora no la dejan porque está siendo investigada por el Vaticano, ponía las manos en la... Bueno, vamos con más vídeos obtenidos en Medjugorje antes de contarles nuestra investigación sobre el terreno, resplandores, pero una especie de impactos tremendos, una especie de tormenta repentina centralizada en el sol y que está siendo grabada en tiempo real. ¿Qué sabemos? En tiempo real y por cientos de personas, Iker, que además graban prácticamente lo mismo. Es impresionante. Aunque algunas con diferencias, aun produciéndose el mismo fenómeno, algunas cambian de tonalidad o hacen mayores efectos lumínicos, y todo es de nuevo por la óptica de las cámaras y si es mejor o si es peor. En este caso nos encontramos con una danza del sol, o supuesta danza del sol, producida el 2 de octubre del año 2007. De nuevo, centenares de personas que creen que están viviendo el milagro en directo. Milagro o explicación, en este caso, de las cámaras, de las lentes. Para Guillermo León, que es quien ha analizado los vídeos, en este caso, pues se produce lo que él llama un destello, un efecto flare. Es decir, cuando enfocamos directamente al sol, dependiendo de cuál sea la óptica de la cámara que se esté utilizando, pueden producirse esta serie de efectos. Cosas más físicas, pues también las hay. La Virgen de Medjugorje, que según los creyentes que allí
van por miles, hablan de millones de personas a este auténtico secarral en mitad de la tierra bosnia. Aseguran que esa Virgen que da mensajes de paz y algunos otros apocalípticos ha dejado correr sus lágrimas. Y ese momento también se ha grabado. Se ha grabado, incluso se puede escuchar el fervor de las personas que están viviendo en ese momento el milagro. Una figura de yeso, de las muchas que venden incluso en las tiendas, comienza a llorar. Comienza a expulsar una serie de suero o líquido que resbala. Ahí lo vemos por su mejilla. La gente entra en un fervor casi hipnótico y casi místico, Iker. Empiezan a rezar, caen todos incluso de rodillas y ahí se puede ver cómo verdaderamente algo baja por el ojo de esa estatua que en teoría es de yeso y completamente normal. Pero es que estos fenómenos se dan incluso con vírgenes que se compran en Medjugorje y que luego son trasladadas a diferentes países. Ha ocurrido en Italia, en Civitavecchia, que ya tenía tradición de vírgenes que lloraban. Que por lo menos curiosísimas, Carmen. Medjugorje, un sol negro, un fenómeno óptico, no sé qué hay aquí, pero es parte de los grandes enigmas que la gente dice que sigue viendo allí, en el Monte de las Apariciones. Buenas noches, Iker. Pues sí, muchos de estos fenómenos se han grabado en los últimos años, sobre todo porque ya todo el mundo va acompañado de su teléfono móvil, de videocámaras, y como estamos viendo, hay efectos realmente curiosos. En este caso, están el 19 de noviembre del año 2006 grabando el sol. Esperaban un milagro y alguien empezó a decir que algo estaba ocurriendo. Y fíjate lo que se graba. El sol, vemos además la luminosidad, los rayos y justo en el centro un gran punto negro. Al igual que en Fátima, que en Lourdes, las personas hablan de conversiones místicas, de pronto el sol comienza a moverse de forma, es lo que ellos dicen, pero ahí tenemos los documentos e incluso algunos efectos que eso sí son perfectamente explicables, ¿no? En este caso sería un efecto de sobreexposición, de saturación de los valores lumínicos. Eso provoca que se cree un gran círculo negro dentro del Sol. Desde hace 30 años, en un lugar remoto de la antigua Yugoslavia, están ocurriendo cosas insólitas, cosas que a veces son grabadas. Ahí lo tienen, una supuesta danza del sol, fenómenos anómalos que sabemos que científicamente son imposibles, pero ¿hay algo más que sugestión? ¿Están ocurriendo auténticos fenómenos insólitos en Medjugorje? Vamos a investigarlo, vamos a verlo. Buenas noches y bienvenidos a la nave del misterio. El asunto no es baladí, 30 años con videntes que dicen que la Virgen, el fenómeno, el misterio se sigue apareciendo. Autoridades del antiguo Pacto de Varsovia queriendo encarcelar a esos mismos niños. Un fenómeno surgido al otro lado del telón de acero. Un fenómeno que nos deja grabaciones, creo,